Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos del Baúl del Miedo? Mi nombre es Manuel y pues el día de hoy voy a compartirles algunas vivencias, experiencias, cosas que me ha tocado ver y vivir en cuestión de todo este tema paranormal. Cabe resaltar que yo soy escéptico de esas cosas. Me atrae mucho el tema, la verdad me atrae. Me gusta escuchar historias desde que era niño, ¿no? Imaginarme y siempre quise como ver algo así, ¿no? Para comprobar, o sea, yo necesitaba respuestas, necesitaba ver las cosas. Me gusta escucharlas, me gusta enterarme de lo que le sucede a la gente, pero pues siempre fui como muy escéptico, ¿no? Y pues todavía me considero así. Sin embargo, a raíz de las cosas que les voy a contar, pues sí cambió un poco mi forma de ver las cosas, la verdad. Ahora ya no sé qué creer. Pero bueno, todo empezó hace como aproximadamente 6 años. Yo llegué a, bueno, hace 6 años, yo llegué a la ciudad de Pachuca, a la edad de 15 años, llegué ahí pues a estudiar la prepa. Pues fue una época de cambios para mí porque pues empecé a vivir solo, y cuando digo solo me refiero a solo porque pues llegué a rentar allá en Pachuca, gracias a un amigo, conseguí una casa que renté para mí. La casa es de una de sus, bueno, de su abuelita. Y pues bueno, fue que yo llegué ahí a esa casa. Y pues sí, tuve que irme acostumbrando poco a poco, ¿no? Al hecho de dejar mi casa, de hacerme responsable de, pues de mí, ¿no? Técnicamente, a la edad de 15 años. Y pues sí, me costó un poco irme acostumbrando, pero pues lo fui haciendo. También algunas ocasiones, así como intermitentemente, llegaba a ir mi abuela a la casa y se quedaba conmigo 2 días o 3 días a lo mucho y se iba. No era cada semana, pero pues sí, era como esporádico, ¿no? Entonces pues de vez en cuando tenía compañía. Aunque, pues bueno, a veces pareciera que todo el tiempo estuve acompañado. Y ahorita les voy a contar por qué. Eh, Empezaron a sucederme cosas. Las primeras veces ya trataba como de encontrarles una explicación, ¿no? Algo, tratar de decir, no, es que esto es por esto, ¿no? Pero pues a veces llega un punto en el que ya no te explica las cosas. Yo recuerdo que la primera cosa así que me llamó la atención fue una vez que yo llegué un fin de semana allí a la casa y se me había olvidado pagar la luz. Perdí el recibo y la verdad es que se me fue la onda, no pagué la luz y llegué y me la habían cortado. Tenía ahí una notificación de que me habían cortado el servicio de electricidad por falta de pago. Entonces pues fui a pagar la reconexión, pero pues tardaban creo que 3 días hábiles en reconectarme, entonces no fue inmediato, ¿no? Pero, para mi mala suerte, justo esa semana tenía entregas de proyectos en mi preparatoria. Teníamos la famosa eh, Semana de la Cultura. Entonces, tenía que entregar un proyecto precisamente para química. Recuerdo que estábamos haciendo unos shampoos con mi equipo. Entonces yo era el encargado de hacer el etiquetado de los botes. Y pues bueno, pues ese día no tenía luz, entonces fui a comprar unas veladoras y me quedé en la casa. Y las puse en la mesa del comedor y pues me dediqué a trabajar, a etiquetar los botecitos del shampoo para el día siguiente nada más llevarlos a la escuela y pues llenarlos, ¿no? Entonces, la casa que yo renté era una casa pequeña de 3 habitaciones. Solamente ocupaba dos. Una habitación de la casa estaba ocupada por cosas de la señora. Y pues recuerdo esa vez que estaba etiquetando los botes y era, pues yo recuerdo que ya era más del medianoche porque pues como no tenía luz puse un radio de baterías y me recuerdo que había escuchado ya la hora nacional, o sea, ya había terminado la hora nacional después de eso, entonces pues ya era más de la medianoche. Y yo estaba etiquetando los botes cuando de repente pues sentí que había alguien dentro de la casa y escuché pasos. Pero pues yo dije, los pasos vienen de la calle, ¿no? Y ya pues seguí como si nada. Y después volví a escuchar los pasos. Pero ya no fue como, digamos, un par de pasos, ya fueron más, pues más pies. Y los escuché más cerca. Entonces en ese momento fue como, yo pensé, no, rayos, eso no es en la calle, eso es aquí dentro de la casa. Y la verdad es que me espanté. Entonces dejé de etiquetar los botes, ya que si terminaba dije, no, vámonos, ¿no? Dejé los botes ahí y me encerré en mi cuarto
Y pues me pegué el radio de pilas en la oreja para ya no escuchar nada. Y pues bueno, esa fue la primera vez que me sucedió algo, ¿no? Digo, yo pensé que traté de buscar una explicación, ¿no? Y pues ya, no pasó más. Eh, Después, no recuerdo cuánto tiempo fue de eso. Eh, Ni recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo muy bien que fue para un All-Star de la NBA. Yo ahí en ese tiempo no tenía servicio de televisión por paga, no tenía ni cablevisión, ni tampoco tenía televisión satelital. Solamente tenía la televisión con la señal del aire cuando todavía existía. Entonces, esa vez iba a haber un evento deportivo, pero pues yo no lo podía ver porque no tenía cable y no lo encontré en internet. Entonces me esperé a que lo retransmitieran en televisión abierta. Y pues lo iban a retransmitir en la madrugada. Entonces yo recuerdo que puse mi alarma para esa hora. Y ese estaba dormido. Y entre dormido y despierto, ¿no? Porque sabía que tenía que despertar a ver el partido. Y entonces yo recuerdo claramente cómo estaba en la cama y escuché así claro cómo se cayeron los libros que tenía yo en mi escritorio. Eh, en eso se cayeron los libros, se cayó una silla de plástico que estaba en el escritorio y se cerró una puerta de un cuarto. Ahí donde yo tenía el escritorio, que era como un pequeño estudio, a cada lado del escritorio había una puerta y pues detrás de cada puerta había un cuarto. Entonces, pues yo claramente escuché cómo se cayeron las cosas, se cayó la silla y cerraron la puerta, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, alguien se metió a la casa. Porque dije, ese ruido fue muy fuerte como para que lo haya causado a lo mejor una rata que se metió a la casa o un gato, no sé. Que igual no era muy probable que se metiera un animal de ese tamaño porque pues la casa estaba sellada, cerrada por todos lados. Y pues igual no era muy probable que se hubiera metido alguien a la casa, pero pues no encontraba otra explicación. Me espanté, la verdad. Más que nada era esa incertidumbre de decir quién está en la casa. No me iba a parar a ver, pero pues como pude tomé valor. Pues imagínense, en ese entonces ya tenía 16 años. Pero bueno, imagínense, me levanté y dije, pues que alguien está en la casa. Entonces pues me asomé hacia el estudio y sí, efectivamente vi los libros en el suelo, la silla pues igual volteada y una puerta de uno de los cuartos cerrada. Curiosamente era la puerta del cuarto que no ocupábamos, la puerta del cuarto donde estaban las cosas de la dueña de la casa. Entonces yo dije, no, pues quien sea que se haya metido y que haya tirado las cosas está dentro de ese cuarto, ahí se metió. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dije, si abro, va a salir la persona, si no abro, ahí se va a quedar. Pues yo estaba pues sí estaba espantado, ¿no? Entonces dije, puedo llamar a la policía. Pero pues de todas formas la persona ya sabe que estoy aquí, algo tengo que hacer. Entonces pues tomé valor, fui a la cocina por un cuchillo de cocina, un cebollero. Y pues abrí la puerta, la pateé y me tiré para atrás, ¿no? Esperando que viniera lo que viniera. Pero pues no salió nada del cuarto. Todavía me esperé un ratito, unos minutos, me metí al cuarto y no había nada dentro del cuarto. Esta vez sí me saqué mucho de onda, pero pues también traté de algún modo, pues no sé, justificarlo, encontrar alguna explicación. Pero pues yo seguía cayéndome las cosas, ¿no? Y después, pues, empezaron a pasarme cosas como más X, ¿no? Yo recuerdo mucho que me levantaba muy temprano para ir a la escuela. En ese entonces todavía no traía coche, entonces viajaba en combi. Y yo salía a tomar la combi a las 6 de la mañana para llegar a la prepa a las 6:30. Y ya tenía ese hábito de despertarme temprano. Me despertaba temprano, desayunaba, me bañaba y hacía tiempo para salir a tomar la combi. Entonces, yo recuerdo que pues en ese inter de lo que hacía tiempo para salir a la calle a tomar mi transporte, pues yo me sentaba en el sillón de la sala a leer un libro, a ver lo que encontrara en la televisión, a escuchar noticias. Y pues yo recuerdo varias veces en las que ya estaba como dormitando, leyendo algún libro, haciendo tiempo, en los que ya estaba como dormitando y clarito sentía como iban y me jalaban el libro, ¿no? Es como que hay veces en las que te empiezas a quedar dormido y como que te da un sobresalto y brincas o sientes que te vas a caer. Así sentía, pero me arrebataban el libro y lo tiraban al piso. Me pasó como 3 veces y pues era como de que me pasaba, me despertaba y veía el reloj y era chin, ya es bien tarde, ¿no? Y ya salía corriendo a la escuela.
Eso me pasó 3 veces. Y igual, yo buscaba explicación. Dije, no, pues me estaba quedando dormido. Es como esas reacciones normales del cuerpo, ¿no? Va. Y después, pues yo nunca dije nada, ¿no? Ni comenté nada a mis papás porque, pues, o sea, yo dije, esto no es nada, ¿no? Una explicación y pues además, ¿cómo me voy a ver diciéndole estas cosas a mis papás? Y recuerdo que después de tiempo, pues como lo que me hizo, digamos, de algún modo la gota que rebasó el vaso para mí, esa vez ha habido con mi familia un evento, una boda en Guanajuato, un fin de semana. Regresamos el domingo de la boda y pues pasamos, yo soy de Tula, pasamos a dejar a mi familia ahí. Y mi papá me vino a dejar, me fue a dejar hasta Pachuca, aquella vez para yo presentarme a la prepa el lunes. Entonces mi papá me fue a llevar en la noche, se quedó a dormir conmigo en la casa y se iba a regresar el día temprano. El lunes temprano se iba a regresar pues a mi casa, ¿no? Con mi familia, yo me iba a quedar solo en Pachuca otra vez. Entonces yo recuerdo muy bien ese día, llegué con mi papá, fuimos a comprar algo de cenar, llegamos a la casa, cenamos, yo me fui a acostar a mi cuarto, mi papá se quedó en el otro cuarto que ocupábamos como cuarto de visita, ¿no? Pero él todavía se quedó despierto un rato después de que yo me dormí. Y yo recuerdo que me desperté en la madrugada y pues entre dormido y despierto yo me acuerdo que veía a una persona que estaba parada a los pies de mi cama, ¿no? Pero solamente veía, pues sí, la silueta de la persona y yo le hablaba, pues yo pensaba que era mi papá. Y le hablaba, le decía, papá, papá, ¿eres tú? Y yo recuerdo que pues no se movía y tampoco me respondía, ¿no? Y ya yo nuevamente como, papá, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas, no? Y para eso mi papá ronca mucho. Mi papá, desde que tengo memoria, mi papá es una máquina de ronquidos cuando duerme. Entonces yo estaba hablando con lo que sea que está enfrente de mí, preguntándole, o sea, papá, ¿qué quieres, papá, papá? Y de repente escuché los ronquidos de mi papá en el otro cuarto. Y pensé, ese no es mi papá. Y en ese momento yo desperté y claramente vi como la silueta que estaba enfrente de mí se movió. Y ya después de ahí no recuerdo mucho, estaba como entre dormido y despierto. Como que hay veces en las que dicen que se te subió el muerto. Que también todo eso tiene una explicación fisiológica y completamente normal, ¿no? Es una reacción normal del cuerpo. Y cuando nosotros le decimos que se nos subió el muerto, pues eso ya es cosa diferente, no hay supersticiones de la gente. Pero pues ese día se me subió el muerto. Yo estaba acostado y claramente sentí como alguien se sentó en la orilla de la cama. Yo no podía, no sé, era muy raro, no podía moverme. Yo me volteé, no quería hacer, yo tenía miedo de voltear a ver qué era lo que estaba al lado de mí. Yo solamente volteé hacia la pared y recuerdo cómo me empecé a mover. O sea, se centraron en la cama, me empezaron a empujar hacia el lado de la pared y sentí cómo se hundió toda la cama, como si hubiera acostado una persona. O sea, no se me subió, o sea, sí, no sentí que me agredieran, pero sí sentí que se acostaron en mi cama. Y yo tenía miedo de voltear al otro lado, solo me quedé viendo hacia la pared. Y se los voy a decir en serio, empecé a rezar. Y me quedé dormido, ya no recuerdo nada hasta el otro día, ¿no? Desperté nada más así, en la mañana para irme a la escuela. Y ya después de eso fue que yo decidí contarle a mis papás. Dije, ya. Entonces fui y les conté. Eh, y también les expliqué, ¿no? Que no quería decirles en un principio porque pues que iban a decir, que pues sea todo eso, ¿no? Como que no pues no sé, yo no les daba crédito, ¿no? Entonces por eso fue que no les había contado. Y mi papá también es muy escéptico para esas cosas. Pero mi mamá no. Entonces mi mamá le contó un poco a mi abuelita sobre lo que había pasado. Y como mi abuelita también de repente se quedaba en la casa, pues también se asustó. Entonces, pues ella me llevó. Yo soy de un pueblo y pues hay muchas historias aquí en el pueblo, ¿no? Como en todos los pueblos de México. Entonces mi abuela me dijo que me iba a llevar con una persona y que la gente decía que era bruja, ¿no? Y yo no quise ir, me estuve insistiendo mucho tiempo para que fuera, hasta que finalmente terminé cediendo, pues porque se trataba de mi abuelita, ¿no? Dije, bueno, ya mi abuelita, si eso la hace sentir más tranquila, voy a ir. Y pues en contra de mi voluntad fui con la persona.
Yo pues siempre he visto ese tipo de cosas como charlatanes, ¿no? Que juegan con las personas, abusan de su confianza. Pero pues bueno, de algún modo llegué ahí. Recuerdo que llegué y era una casa y me llegaron una parte de atrás que eran como corrales. Y pues era como un cuartito construido con puros blocks. Ni siquiera tenía cemento, estaban los blocks encimados unos sobre otros. Lo que como, no sé, comúnmente acá conocemos como jacal. Había unos espejos, había imágenes de santos, otras imágenes que no recuerdo qué eran. O sea, más bien no supe qué eran. Y recuerdo que allí en medio había una persona, una señora ya de avanzada edad, sentada, eh, sin hablar. Y al lado de ella había una persona, no sé quién sería, pero era como... la vi como, digamos, su intérprete. Porque esa persona me iba guiando, me iba diciendo qué era lo que yo tenía que responder. Entonces, pues bueno, ya llegué. Le voy a decir la anciana. La anciana me saludó, se acercó a mí, me tomó de las manos, me dijo muchas cosas, como que ella sabía que iba, porque estaba con ella, que sabía que yo no creía, pero que tenía que creer para que funcionara. Eh, pues cosas que yo supuse, esto se lo dicen a todo mundo, ¿no? Entonces me dijo, pues vamos a empezar, dime, ¿con quién quieres hablar? ¿Con el hermano o con la envoltura? Y para esto pues yo no sabía a qué se refería, ¿no? Entonces la persona que estaba al lado de ella, digamos la intérprete, le voy a llamar, me dijo, pues tú respóndele, ¿con quién quieres hablar? ¿Con el hermano o con la envoltura? Y yo le dije, ¿a qué se refiere? Ella me dijo, tú, tú dile algo, ¿no? Lo que tú sientas, contéstale. Entonces a mí se me ocurrió decir, con el hermano. Y para eso la persona, la anciana, empezó a entrar en una especie de trance, así como se ve en las películas un poco. Más que nada parecían como tipo crisis convulsivas. Pero después volvió en sí. O sea, yo en ese momento como que no me espanté, sino que me daba un poco de risa, ¿no? Precisamente porque decía, ¿por qué la gente hace esto, no? ¿Por qué juegan con las personas? O sea, ¿de verdad cree que le voy a creer? Pero pues bueno, yo tenía esa mentalidad. La persona esta empezó a entrar en trance, digámoslo así, regresó en sí, pero empezó a hablar como un hombre. Y gesticulaba y su personalidad y todo eran muy diferentes a las de la persona que me recibió cuando yo llegué. Me empezó a hablar, se presentó conmigo, me dijo que era el hermano, no recuerdo su nombre. Me dijo que él era el espíritu que trabajaba con esa persona, ¿no? Que habían hecho una especie de acuerdo. Y que pues él me iba a ayudar, que estaba ahí para ayudarme. Que me pidió que me acercara, me tomó las manos, me dijo que pues él en mí veía manos de, o sea, jóvenes, manos sanadoras. No sé si lo dijo por el hecho de que mi papá es médico y porque yo quería estudiar medicina, pero pues eso me lo dijo. Y pues ya me empezó a decir que ya sabía por qué estaba ahí, me empezó a contar las cosas que yo le había contado a mis papás. Entonces hasta ahí yo dije, mis papás fueron a... Esto es cosa de mis papás, ellos pues vinieron a decirle a la señora como de qué trataba el asunto y pues la señora de ahí se agarró para decirme las cosas, ¿no? Entonces pues me dijo después, bueno, yo seguía escéptico, ¿no? Entonces fue muy enfático después, digamos, el espíritu, el que me estaba hablando, de decirme que tenía que creer. Y entonces me dijo, yo sé por qué estás aquí porque has visto cosas, escuchado esto, visto esto otro, te has sentido así, asá. Y pues fue que le dije, pues sí, precisamente, ¿no? Pues por eso vengo. Entonces, ¿qué me vas a hacer tú? ¿Cómo me vas a ayudar? Y pues me dijo que efectivamente en la casa en la que yo estaba había espíritus. Me dijo que no era solamente una persona, que eran varias entes, almas que pues estaban ahí porque no habían podido de algún modo encontrar pues la luz, ¿no? El camino. Me dijo que eran almas olvidadas. Entonces me dijo que iba a tratar de traer una de esas personas ahí para que hablara conmigo. Y nuevamente la persona, o sea, yo estaba como ya en ese punto, pues estaba también ya molesto porque yo dije, ¿qué necesidad tengo de estar aquí escuchando estas cosas, no? O sea, tanta charlatanería. Y de pronto
la persona volvió a entrar en trance y volvió a regresar en sí, pero ahora como otra persona. Supuestamente como una de las personas que estaba acosándome en la casa, ¿no? Uno de los espíritus que estaba en la casa. Y empezó a hablar nuevamente como un hombre, pero pues nuevamente la voz completamente diferente, las gesticulaciones, todo, o sea, realmente como si estuvieras hablando con otra persona completamente diferente. Incluso hasta las palabras que usaba, ¿no? Eran como palabras muy comunes, digo, ¿no? Palabras que ocuparías en una plática casual, ahorita, actualmente. Y pues me empezó a decir, ¿no? Que porque se empezó como a confrontarme con palabras, que porque quería que se fuera, que porque no me iba que yo había llegado a invadirlos ahí a la casa, que llevaban ahí ya mucho tiempo, eh, que no sabían por qué tenían que irse, que pues ellos no se han ido es porque no han encontrado como la luz, ¿no? Para poderse ir y que por eso están ahí. Me contó un poco de su historia, me dijo que pues ellos eran herreros que tenían un taller de herrería y que pues ellos seguían en su taller. Y en ese momento me vino a la cabeza que sí, o sea, no puedo decir que diario, pero quizás sí 2 días por semana, 3 días por semana se escuchaban en la madrugada ruidos así como si fuera en la casa de al lado, ¿no? De un taller, o sea, ruidos de, pues sí, como si estuvieran pegando láminas, martillando, cortando. Y pues yo no le daba mucha importancia porque dije, debe ser algún vecino que se pone a pues arreglar cosas, ¿no? Aunque sí la hora pues era un poco inusual, ¿no? Pues en la madrugada. Entonces en ese momento fue como que me cuadró eso, ¿no? Y curiosamente también las casas que estaban al lado de la casa que yo rentaba estaban deshabitadas. No había nadie en esas casas. Entonces como que ahí me empezó a cuadrar eso, ¿no? Pero yo seguía sin creer. Entonces después el espíritu este me empezó a decir, ¿no? Que pues por qué me, quería yo que se fueran, que pues ellos nunca me habían hecho ningún daño. Me dijeron, al contrario, pues hemos estado cuidándote, viendo por ti. A nosotros nos es más fácil hacerte daño que pues tratar de convivir contigo, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo. Y me dijo las cosas que yo le había comentado a mis papás, entonces por eso que dije, nada, pues es lo mismo, ¿no? Lo están sacando de lo que mis papás le vinieron a decir. Pero pues no, después empezó a decirme cosas que solamente yo sabía que habían pasado en esa casa. Cosas con mis amigos, fue las épocas en las que yo empezaba a tomar, a fumar. Y pues eso no se lo había comentado a mis papás. Y eso me lo dijeron ahí, ¿no? Y, o sea, y fueron tantas otras cosas que me comentaron, o sea, que me dijeron que yo no le había comentado a nadie, que en ese momento dije, ¿qué onda, no? O sea, a ver, espérenme tantito, ¿cómo es que sabes eso, no? Y me dijo, pues es que yo te vi, todo el tiempo estuve ahí contigo. Y en ese momento pues sí me quedé frío, porque pues sí fueron cosas tan específicas. De hecho también me dijo que pues no solamente ahí, me dijo también te he seguido a otras partes, porque me causaste curiosidad, me dijo el espíritu. Y me recordó precisamente en meses pasados cuando acudía, pues digamos, con la bruja esta. Me recordó un acontecimiento que tuve con mis amigos en el que pues casi me accidento con el coche. No nos pasó nada, pero me lo dijo. O sea, literalmente me dijo lo que pasó ese día y no, yo no le conté eso a nadie, nadie sabía sobre eso más que los amigos que iban conmigo en el coche y yo. Entonces ya fue donde pues sí empecé a creer, me cambió todo en ese momento, la verdad, me sentía frío. No tenía miedo, pero pues sí sentía mucha incertidumbre, ¿no? Y pues la persona esta me dijo que pues si yo quería me iban a dejar, pero que pues tenía que ayudarlos a encontrar la luz, ¿no? Y bueno, pues para eso yo estaba ahí y también estaban mis papás, mi papá y mi mamá, pero ellos estaban sentados en una esquina pues del cuartito ese donde estábamos, ¿no? Y para eso, pues el cuerpo, porque era el cuerpo nada más de la viejita, volteó hacia donde estaban mis papás y la persona esta que estaba poseyendo el cuerpo de la mujer señaló a mi mamá y le dijo, ¿y tú? No creas que no me acuerdo ni creas que no nos dimos cuenta que fuiste a tirar agua bendita a la casa. Nosotros no somos demonios para que hagas eso, le dijo.
nosotros no somos demonios ni somos nada malo para que tú vayas a tirar agua bendita a la casa. Dijo, no crees que no te vi vieja flaca y esto y lo otro. Dijo a mi mamá, ¿no? Se la atacó por haber ido a tirar agua bendita. Y mi mamá se quedó pálida, se puso fría en ese momento. Yo no sabía que mi mamá había ido a hacer eso. Ya hasta después que salimos de ahí, mi mamá nos dijo, es que yo sí fui a tirar agua bendita a la casa cuando Juan Manuel me contó las cosas. Yo no les comenté, mi mamá no me comentó ni a mí, ni a mi papá, ni a mi hermana, pues porque ella dijo, pues es que ellos no creen eso y se van a burlar de mí, ¿no? Entonces ella no nos comentó que había ido a tirar agua bendita. Eso fue solamente cosa de ella. Y en ese momento se lo dijeron y lo dijeron a todos. Entonces pues sí nos sacó mucho de onda todos eso, ¿no? Entonces pues ya, después la persona esta nos dijo que iba a... que ya se iban a ir de la casa si era lo que yo quería, que les había dado mucho gusto conocerme, que me cuidara, pues digamos que de algún modo u otro me dio consejos de vida. Me pidió que me acercara a él y que le diera un abrazo. Y eso hice, la ancianita se levantó, pues solamente su cuerpo, porque les digo que no sé, el espíritu sí, sí era de otra persona, sí se sentía de otra persona. Me acerqué a abrazarlo y cuando lo abracé les juro que sentí, no sé, no sé, calofríos, no sé, fue una sensación que nunca había sentido, como si me congelara. No sé, fue una sensación rara y pues no desagradable, pero sí inquietante, ¿no? Me preguntó mi nombre, se lo dije y me dijo que pues me agradeció, ¿no? Que pues finalmente gracias a mí iban a poder encontrar el camino, ¿no? La luz. Me pidió que rezara por ellos y me dio el nombre de las otras personas que estaban ahí con él. Me dijo el nombre de las personas, eran 4 hombres y 3 mujeres. Entonces, eh, me despedí de él y pues nuevamente la persona entró en trance y volvió a ser otra vez el espíritu del principio, el espíritu que trabajaba con la señora. Me dijo que pues ya había hablado con ellos, que ya sabía, o sea, que ya había entendido qué era lo que querían, que pues sí, efectivamente no eran espíritus malos, que solamente eran energía que no había podido encontrar el camino, que no podía dejar la tierra, pero que pues ahora gracias a nosotros pues iban a encontrar el camino. Me dijo que pues él se iba a encargar de rezar por ellos, que yo nada más prendiera unas veladoras ahí mismo en el lugar donde estábamos antes de irnos para rezarles. Y después empezó a hablar muy rápido la persona, bueno, el espíritu empezó a hablar muy rápido. No entendía realmente lo que decía, solamente alcancé a escuchar que repitió los nombres que nos había dado la otra persona, de las supuestas personas que estaban ahí. Y después me dijo que pues con eso era suficiente, que ya había rezado, que ahora solamente teníamos que prenderle las veladoras. Y pues sí, eso hicimos. Después el espíritu se despidió de mí, me dijo que esperaba volverse a encontrar conmigo después. Y volví a regresar en sí, la ancianita, ¿no? Nuevamente era ella. Y pues ya me fui de ahí, me despedí y me fui con muchas más preguntas que respuestas. Fue una experiencia muy, pues no digamos fuerte, pero sí me hizo cambiar mucho la forma de ver las cosas, la verdad. Este, eh, pues sí, digamos que de algún modo marcó tanto un antes y un después en mi forma de ver y de percibir la vida. No sé qué pasó en esa casa, no sé qué pasó después con estas personas, no sé qué habrá sido todo eso, pero algo sucedió. Estoy seguro que algo pasó y es algo que no es normal. Y pues bueno, eso, como les digo, después de eso volví a regresar a la casa. Yo nunca me cambié de esa casa. Después de eso me cambié hasta por otras causas, ¿no? Fue hasta mucho tiempo después y eso porque encontré una casa mejor con mis amigos. Pero pues después de eso estuve todavía como un semestre en esa casa. Y les puedo jurar que nunca más volví a escuchar nada en esa casa, nunca más volví a sentir nada. E incluso los ruidos estos que escuchaba como del taller, ya nunca más los volví a escuchar. Entonces, pues les digo, son cosas que a lo mejor le pueden suceder a cualquiera, a lo mejor no, pero pues que cuando te suceden sí te dejan pensando muchas cosas. Y pues yo espero seguir encontrando respuestas, ¿no? Porque pues después de esa experiencia tuve otros acercamientos igual
digamos, paranormales, con energías que no podemos comprender o que no pertenecen a este plano. Y pues todo se tronó después de eso, ¿no? Entonces, pues espero poder seguir encontrando respuestas, espero poder seguir viviendo esas experiencias, pues para encontrar respuestas, ¿no? Y pues poder seguir creándome una idea y un concepto de lo que es la vida y nuestra propia existencia. Bueno amigos, pues espero no haberlos aburrido. Esta es una de las tantas cosas que me han pasado respecto al tema de lo paranormal. Eh, pues quise compartirles esta historia porque pues más que nada fue como la primera, ¿no? Digamos fue el primer acercamiento que tuve con todas estas experiencias. Fue el parteaguas, como que de ahí se desprendieron otras cosas.